tal? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les voy a enseñar cómo generar un índice automático en Word y cómo poner numeración de páginas de una manera correcta. Bueno, pues aquí ya tengo un documento previamente cargado. Entonces, por lo general en nuestros documentos lo primero que tenemos pues son una portada y después queremos agregar un índice. Entonces, para hacer esto lo primero que tenemos que realizar es ubicar todos los temas que vamos a colocar en el índice. En este caso yo tengo aquí tema 1, me voy a esta parte que dice estilos y selecciono título 1. Ahora para el subtema 1.1 selecciono título 2 y para el subtema 1.1.1 selecciono el título 3. Ahora me coloco sobre donde quiero que se ponga mi índice y selecciono referencias, tabla de contenido y tabla automática. Esto ya me genera mi índice pues de una manera, ahora sí que valga la redundancia, automática. Esto que dice aquí contenido nosotros lo podemos personalizar. En este caso yo lo borro y voy a poner índice y de igual manera pues voy a cambiar el color a negro. Ahora todo esto que tiene aquí como tema 1, subtema 1.1 pues nos aparece de un color azulito como de tipo hipervínculo. Entonces pues para cambiar este color para cada uno de los títulos bastaría con irnos nuevamente aquí a inicio, selecciono el título 1 pero dando clic derecho y pongo modificar. Aquí ya yo voy a poder cambiar el color de la fuente y también voy a poder cambiar el tipo de fuente. En este caso para los títulos 1 yo voy a seleccionar Arial y le voy a poner un tamaño pues de 20, ¿ok? Para el subtema 1.1, que en este caso es un título 2, nuevamente doy clic derecho, voy a modificar y pues cambio el tipo de fuente por Arial, lo pongo en tipo cursiva con negrita y de color negro. Esto es solo un ejemplo, ustedes lo pueden personalizar de la manera que quieran. Entonces doy a aceptar y pues ya todos los que tengan título 1 me van a aparecer de esta forma y todos los que tengan título 2 me van a aparecer de esta otra forma. Ok, ahora para el número de página. Vamos a bajar todo esto para que quede pues bien el ejemplo. Por lo general en los números de página la portada y el índice no se numeran. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para que la numeración comience a partir de la tercera página? Pues muy sencillo, nos colocamos aquí a un ladito de la primera oración de la página que queremos separar de las otras y nos vamos aquí a donde dice disposición. Aquí nos vamos a la parte de saltos y ponemos página siguiente. Esto lo que va a hacer es que nos va a crear una sección aparte. ¿Qué quiero decir con sección? Bueno, pues si nosotros damos doble clic aquí arriba en el encabezado, nos podemos dar cuenta que aquí dice sección 2 y en las anteriores dice sección 1. Esto quiere decir que ya están separados, pero en esta parte dice igual que la anterior. Esto lo tenemos que desvincular y lo desvinculamos aquí donde dice vincular la anterior, lo quitamos esta selección. Bueno, esto es para el encabezado, pero para el pie de página igual tenemos que hacer lo mismo. Nos vamos aquí al pie de página y donde dice igual que la anterior, nos vamos a vincular a la anterior y quitamos la selección. Ok, una vez hecho esto pues ya nos podemos venir aquí a donde dice número de página, ponemos final de página porque por lo general ahí se pone el número de página al final. Lo seleccionamos y nos damos cuenta que nos aparece la página 3 y abajo nos aparece la página 4, pero ya aquí en el índice no nos aparece ningún número de página. Ahora el problema que tenemos, bueno, que pueden tener algunos, es que este número van a querer que empiece en el 1. Para realizar esto pues nos basta con venirnos aquí a número de página y nos vamos a donde dice formato del número de página. Aquí en donde dice iniciar en, le ponemos 1, le damos a aceptar y nos damos cuenta que ya cambió el número 1. Ok, entonces ya dejamos de seleccionar eso y en donde están nuestros temas pues ya va a empezar con el número 1. La parte del índice no va a tener número y la portada tampoco. Ahora solo nos bastaría con venirnos aquí al índice, dar a actualizar tabla y seleccionamos actualizar toda la tabla y aceptar.
Con esto ya nos va a decir que el tema 1 pues está posicionado en la página con el número 1. Bien, eso sería todo por ahora. Si el video les sirvió, por favor suscríbanse, déjenme un like. Igual si no les gustó, pues pónganme en los comentarios. Y bueno, nos vemos en el siguiente video.